PP Noticias es patrocinado por Universidad de Chiapas, tu mejor alternativa educativa. Hoy en PP Noticias. Diversos periodistas se manifestaron en el marco del Día Internacional de la Libertad de Expresión para exigir a Jorge Luis Llaven Abarca, fiscal del estado de Chiapas, la detención del autor o autores intelectuales del asesinato del periodista Mario Gómez. Un hombre perdió la vida en la madrugada de este viernes tras un accidente de tránsito registrado sobre el Libramiento Norte y Boulevard Andrés Serra Rojas, frente a la Torre Chiapas. Habrá reprogramación del gasto federal, se reorientará a programas sociales y al fortalecimiento de Pemex, anuncia Andrés Manuel López Obrador. Es posible alcanzar la meta del 4% de crecimiento anual que propone Andrés Manuel López Obrador, asegura José Ángel Gurría Treviño. Asegura el líder opositor venezolano Leopoldo López que la caída de Nicolás Maduro es cuestión de semanas. Esto es PP Noticias y aquí comenzamos. PP Noticias es patrocinado por Universidad de Chiapas, tu mejor alternativa educativa. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, les saluda como siempre Charly Camacho en este gran 3 de mayo, por supuesto, llevándole la mejor información hasta su hogar. Hace unos minutos habíamos tenido ya una transmisión completamente en vivo, pero pues recuerde usted que estamos completamente en vivo y también hay algunos fallos dentro de las redes sociales que también no son tan fiables al momento de hacer las transmisiones. Pero a nombre de todos los que hacemos PP Noticias, aquí estamos con la mejor información que tenemos de nuestra entidad chiapaneca, así como las noticias nacionales e internacionales que todo el equipo de PP Noticias trabajó a lo largo de este gran viernes 3 de mayo, para todos ustedes que nos hacen el favor de seguirnos sintonizando a través de esta plataforma de Facebook. Bueno, pues vamos a iniciar con nuestras primeras noticias. El día de ayer hubo una granizada allá en San Cristóbal de las Casas. Déjeme decirle que la tarde de este jueves, las calles de San Cristóbal de las Casas se pintaron de blanco luego de que se cayera una granizada. De acuerdo con Protección Civil de Chiapas, este jueves, durante 2 horas y media, se registró la caída de más de 33 milímetros de agua por precipitaciones de San Cristóbal de las Casas. En este lapso, la ciudad fue afectada por la caída de granizo. Las autoridades de Protección Civil confirmaron en su cuenta de Twitter que no hubo afectaciones por la caída del granizo ni por la lluvia. Solamente se detectaron encharcamientos debido a la acumulación de basura en las calles. En otras noticias, diversos periodistas se manifestaron en el marco del Día Internacional de la Libertad de Expresión para exigir a Jorge Luis Llaven Abarca, fiscal del estado de Chiapas, la detención del autor o los presuntos autores intelectuales de la muerte del periodista Mario Gómez. Actualmente en el país se han asesinado a 10 comunicadores en Chiapas. Entre ellos destaca Mario Gómez, Sonar Forzo Esquinca, entre otros. Vamos a ver directamente esta nota. Periodistas de diversos medios de comunicación de Tuxtla Gutiérrez se manifestaron en el Parque de la Libertad para conmemorar el Día de la Libertad de Expresión y exigir al gobierno del estado la detención del autor intelectual del asesinato de Mario Gómez Sánchez, ocurrido el 21 de septiembre del 2018 en Yajalón, Chiapas. Itzel Grajales, presidente de la Asociación de Periodistas y Comunicadores de Chiapas, aseguró que en esta fecha no hay nada que celebrar, pues aún no dan con el autor intelectual del asesinato de su compañero. Mario Leonel fue asesinado en su natal Yajalón, afuera de su casa, el 21 de septiembre de 2018. Sin embargo, hasta este momento, las autoridades, específicamente la Fiscalía General del Estado, no ha aprendido a los autores intelectuales de este caso, lo cual es importantísimo, es fundamental para que este crimen no quede en la impunidad. Grajales expresó que en Chiapas los periodistas trabajan en un ambiente de inseguridad donde no son respetados por las autoridades ni se activan los protocolos para resguardar su seguridad. Para recordar que en México y en Chiapas no es excepción, las condiciones en las que laboran las y los periodistas no son las más adecuadas, se vive un clima de inseguridad
un clima de falta de respeto también a nuestra profesión. Este clima también desde el gobierno federal está incentivado, un clima de polarización en el que estamos vulnerables en todos los sentidos, no solamente en materia laboral, sino también en materia de seguridad, porque desde los gobiernos estatales y bueno, también el gobierno federal no han hecho lo posible para que los protocolos de seguridad. Actualmente, en el estado de Chiapas, van asesinados a 6 periodistas en lo que va del 2019. Roberto Mancilla Herrera, Humberto Gallego Sobrino, Sinar Corso, Mario Gómez, Telésforo Santiago Enríquez. Para Pipe Noticias, Esteban León. Pues ahí lo tienen. En otras noticias, Beatriz Gutiérrez Müller, esposa del presidente Andrés Manuel López Obrador, participa en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, en el 12º Encuentro Internacional de los Investigadores de la Lengua y Literatura, organizado por la máxima casa de estudios, UNACH. La investigadora Beatriz Gutiérrez Müller impartió ayer la conferencia magisterial Acercamiento a la literatura y la política de Chiapas en el ocaso del Porfiriato a propósito de la revista Chiapas y México de José Antonio Rivera Gordillo, ello en el marco del 12º Encuentro Internacional de Investigadores de Lengua y Literatura de la Universidad Autónoma de Chiapas, también conocida como UNACH. El rector de la UNACH, Carlos Natarén Nandayapa, y la directora de la Facultad de Lenguas de Tuxtla, Mónica Miranda Mechú, dieron la bienvenida al público participante en este congreso académico que reúne a investigadores de diversas instituciones académicas de México y del extranjero y realiza un homenaje a grandes de la literatura, tanto chiapaneca como universal. Durante su conferencia, a la que asistió el gobernador Rutilio Escandón Cadenas, Gutiérrez Müller hizo un recorrido por el contenido de la revista Chiapas y México de 1908 a 1911. Editada en la capital del país, la actual, dijo, sobresalió por la excelente calidad y por participar a la discusión pública de ideas políticas en temas fundamentales, como por ejemplo el de la necesidad de contar con una prensa independiente. Asimismo, señaló que el director de la publicación, José Antonio Rivera Gordillo, se esmeró en dar a conocer trabajos de autores chiapanecos, además de los propios y hacer análisis literarios, encabezando una lucha en contra de la monopolización de publicaciones de los autores afamados en aquel entonces, para dar lugar a creadores en núcleos fuera de la capital y que se esmeraban en ser conocidos en la República Mexicana. En otras noticias, un hombre perdió la vida en la madrugada de este viernes tras un accidente de tránsito registrado sobre el Libramiento Norte y Boulevard Andrés Serra Rojas frente a la Torre Chiapas. Agentes de tránsito municipal informaron que acudieron al auxilio al filo de las 2:30 de la mañana para atender un percance automovilístico donde se encontraban involucrados un vehículo de marca WV tipo Cid León con placa DSB 9573 y un Chevrolet tipo Spark placas DSR 4277. En el lugar quedó abandonado la unidad tipo León, mientras que en el interior del otro carro se encontró una persona del sexo masculino sin signos vitales. Dentro de sus pertenencias fue encontrada una credencial con el nombre de Eric Isaac Becerra Márquez. Debido a la magnitud del choque, se desconoce si hoy el occiso era el conductor. El cuerpo fue trasladado al servicio médico forense para la necropsia de ley correspondiente, mientras que las unidades fueron llevadas al corralón en turno. En otras noticias, asesinan a balazos a Telésforo Santiago Enríquez, fundador de la radio comunitaria Estéreo Cafetal. Telésforo Santiago Enríquez, quien fuera fundador de la radio comunitaria Estéreo Cafetal en San Agustín, Loxicha, fue asesinado a balazos cuando viajaba a bordo de su vehículo. Vamos a ver esta nota que nos preparó Esteban León. Telésforo Santiago Enríquez, fundador de la radio comunitaria Estéreo Cafetal en San Agustín, Loxichá, fue asesinado a balazos cuando viajaba a bordo de su vehículo y se dirigía a su domicilio en esa comunidad, en la Sierra Sur de Oaxaca. El comunicador, que en los espacios radiofónicos ejercía análisis y crítica hacia el quehacer gubernamental, fue también candidato a la presidencia municipal en varias ocasiones. Además, promotor y defensor de las lenguas indígenas en el municipio. Los hechos se dieron en el barrio Ampliación Tres Cruces, donde fue emboscado por sujetos fuertemente armados que sin mediar palabra le dispararon para luego emprender la huida. Vecinos de la zona salieron a tratar de prestarle ayuda, pero todo fue en vano,
por lo que dieron parte a las autoridades municipales y a los cuerpos policíacos de la zona. Más tarde, arribó el fiscal de la zona, quien con el apoyo de los cuerpos de seguridad inició las diligencias del caso, ordenando el traslado del cuerpo al descanso municipal para los efectos legales correspondientes. Con estos se suman 6 asesinatos de comunicólogos, periodistas, activistas en el estado de Chiapas. Para PP Noticias, Esteban León. Pues ahí tienen las noticias estatales que ocurrieron el día de hoy en nuestra entidad chiapaneca, las más relevantes. Sin embargo, son las 7:21 de la noche y vámonos directamente con las noticias nacionales e internacionales. Estas son las nacionales e internacionales. En Nacionales. Habrá reprogramación del gasto federal, se reorientará a programas sociales y al fortalecimiento de Pemex, anuncia Andrés Manuel López Obrador. El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció hoy que habrá una reprogramación del presupuesto federal debido a los grandes ahorros obtenidos durante los primeros meses de su gobierno. Consultado sobre el subejercicio del gasto público que reportó Hacienda en el primer trimestre del año respecto de lo programado, el mandatario aclaró que se trata de ahorros y no de subejercicio, recursos que irán en aumento gracias a la ley de austeridad. Ese dinero se va a utilizar para fortalecer programas sociales, también para compensar lo que vamos a dejar de recibir porque vamos a reducir los derechos a Pemex para fortalecer a la paraestatal. López Obrador destacó que en el gobierno ya no se gasta en extravagancias y que se recauda más, lo cual genera un ahorro. El 30 de abril pasado, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público reportó un subejercicio de más de 6% en el gasto público federal los primeros 3 meses del año respecto de lo programado. Ayer, el presidente aclaró el sentido de esta información. Andrés Manuel López Obrador en Palacio Nacional. El gobierno ya no tendrá dirigencias favoritos, ni tutelaje en el ámbito sindical, pues los trabajadores no son menores de edad. Ayer en el Palacio Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador destacó la aprobación de la reforma laboral y el aumento al salario mínimo en lo que va de su administración. El presidente aseguró que su gobierno respetará la autonomía sindical y no tendrá ningún favoritismo hacia agrupaciones o dirigentes gremiales. Luego de reunirse por más de 2 horas en el marco de una comida que ofreció en el Salón Tesorería de Palacio Nacional a 200 integrantes de diversas organizaciones de trabajadores, el presidente agradeció el apoyo del sector obrero en la aprobación de la reforma laboral. Finalmente, señaló que el gobierno ya no tendrá dirigentes favoritos ni tutelaje en el ámbito sindical, pues los trabajadores no son menores de edad. Es posible alcanzar la meta del 4% de crecimiento anual que propone López Obrador, asegura José Ángel Gurría Treviño. El secretario general de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, José Ángel Gurría Treviño, afirmó que la estabilidad política, social y económica son elementos claves para alcanzar las metas de crecimiento que se ha propuesto la administración del presidente López Obrador. Es posible crecer en un promedio del 4% durante el sexenio e incluso llegar al 6% al cierre de la administración, aseguró el exsecretario de Hacienda y Relaciones Exteriores en entrevista con medios nacionales. Dijo que el debate económico en la actualidad no debe ser sobre qué tan neoliberal es o no un país, sino si hay mejores o peores políticas públicas. El ex canciller mexicano señaló lo anterior en el marco de su reciente visita a México para atender una agenda de la OCDE. López Obrador reconoce la contribución de las redes sociales en la transformación de la vía pública del país en el marco del Día Mundial de la Libertad de Prensa. El presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció la contribución de las redes sociales en la transformación de la vida pública del país en el contexto de la libertad de expresión. En su conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional y en el marco del Día Mundial de la Libertad de Prensa, aseguró que aunque con las redes sociales se garantiza la libertad de expresión, se pueden mejorar a partir del desarrollo tecnológico y de un buen manejo de la publicidad por parte de las empresas. Dijo que se debe respetar la libertad de expresión y que por ello le gusta más la palabra respeto que tolerancia, porque es más profundo el concepto. Para concluir, el presidente insistió en respetar la libertad de expresión también en las redes sociales. En internacionales.
Asegura el líder opositor venezolano Leopoldo López que la caída de Nicolás Maduro es cuestión de semanas. El líder opositor venezolano Leopoldo López dijo este jueves que espera que el cambio de gobierno en Venezuela ocurra en semanas, tras señalar que el levantamiento militar que superó el mandatario Nicolás Maduro el martes es completamente irreversible. El dirigente opositor dijo el jueves desde la residencia del embajador de España en Caracas, donde está hospedado para preservar su integridad tras emitirse una orden de arresto en su contra, que se reunió con generales y comandantes de la Fuerza Armada de Venezuela en las últimas 3 semanas y aseguró que pronto habrá más movimiento del sector militar para derribar a Maduro. Nos estamos preparando con mucha seriedad para la próxima fase, que es el gobierno de transición, dijo López, de 48 años, dirigente que pasó los últimos 5 años de su vida en prisión o detención domiciliaria. La patrulla fronteriza de los Estados Unidos usará nuevos campamentos para albergar a migrantes centroamericanos. Las nuevas instalaciones en El Paso y en el Valle del Río Grande, en el estado norteamericano de Texas, albergarán a 1,000 padres y familias, lo que ampliará la capacidad de la patrulla fronteriza para retener y procesar la oleada de inmigrantes que ha llegado en los últimos meses y que ha abrumado a las autoridades. La capacidad podrá ampliarse más en algún momento, afirmó Carmen Cualia, directora ejecutiva del sector Valle del Río Grande de la patrulla fronteriza. Las instalaciones tendrán baños, zonas de recreación y cuartos para dormir que estarán divididos por género, por familias y por niños que viajan sin compañía de un adulto. Los detenidos dormirán sobre colchonetas. El complejo está dividido en 4 módulos. En cada módulo hay un guardia de seguridad. Las colchonetas grises están apiladas en un lado y los baños y fregaderos portátiles están alineados en otro. Estas fueron las nacionales e internacionales. Pues ahí lo tiene usted, las nacionales e internacionales que todo el equipo de PayPal Noticias preparó a lo largo de este día para todos ustedes que nos hicieron el favor de sintonizarnos a través de esta plataforma como lo es Facebook. Usted ya lo escuchó, Andrés Manuel López Obrador agradeció y reconoció sobre todo el esfuerzo que se hace a través de las redes sociales para poder llevar cada día más la información y sobre todo en este marco de la libertad de expresión. Bueno, pues hasta aquí hemos llegado con toda la información que habíamos preparado para ustedes en tanto noticias estatales, nacionales e internacionales. Son las 7 de la noche con 28 minutos. A nombre de todos los que hacemos posible PayPal Noticias, esperamos que usted haya quedado muy bien informado. Nos vemos hasta el lunes. PayPal Noticias es patrocinado por Universidad de Chiapas, tu mejor alternativa educativa.